Hola, ¿qué tal amigos de Saludable? Estamos en una videocharla más de esta serie de charlas que se llaman Acompañamiento COVID-19 para platicar con ustedes de las cosas más relevantes en torno de esta pandemia y puntualizando la información de México, el país en donde vivo yo y ejerzo como médico, soy internista. Y pues bien, quiero platicarles que el día de hoy tuvimos 39 casos confirmados. Ayer teníamos 118, hoy son 203 casos. Tenemos 606 casos sospechosos, de esos pues bueno, algunos van a salir también confirmados en los próximos días. Y también ayer platicábamos de un caso sospechoso, una persona que había fallecido de 74 años del estado de Durango, y se confirmó el día de hoy que esa persona desafortunadamente falleció. Muy bien, seguimos en esta tasa de personas infectadas, con que 2/3 son hombres, 1/3 de ellos nada más son mujeres, obviamente, y que del 90% de los casos que se han detectado hasta el día de hoy son personas que llevan su tratamiento de manera ambulatoria y solo un 10% han ameritado ingresar a un hospital. Pues ese es el panorama del día de hoy. También les puse en la entrada que ya no se reportan casos en China desde hace 2 días. Esto es, pues, al parecer ya la fase epidémica de la enfermedad. No se descarta, de seguro es muy probable que esto vaya a pasar en la mayoría de los países, que se presenten rebrotes, es decir, que cuando todo parece que ya está tranquilo, se presenten nuevos casos. Sin embargo, esto tendrá que ir siendo cada vez de menor impacto, porque recuerden el concepto de la inmunidad colectiva o de rebaño, que simple y sencillamente significa que toda la gran mayoría de la población va a estar en contacto. Recuerden que solo el 80% de la población tendrá esta exposición, la gran mayoría. Solamente 5% podrán tener síntomas importantes que los lleven al hospital, y 2% de estos casos serán los que puedan fallecer, ¿no? Los que tengan un desenlace fatal. Entonces, esta es la tasa de mortalidad, de letalidad que ha tenido este virus. 2% de las personas en general que se infectan son las que van a fallecer finalmente. Pero el comentario iba de que esta gran exposición al virus, el 80% de la población, es la que va a darnos de manera poblacional esta protección al virus, una barrera. Nosotros, las personas que estemos expuestas al virus, ya sea con síntomas o no, pero que nos curemos o que ni cuenta nos demos, nuestros anticuerpos van a permitir que volvamos a tener la infección y que nosotros la podamos transmitir a las personas más débiles de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, es decir, las personas de 65 años o más, personas que padecen alguna enfermedad debilitante como la diabetes, como cáncer, una enfermedad autoinmune, que estén recibiendo algún tratamiento quimioterapéutico, etc. Todas estas personas en una población se consideran de alto riesgo. Y pues entre más personas vayamos estando expuestas a este virus y generemos anticuerpos en contra de él, la posibilidad de que estos brotes que se vuelvan a presentar van a ser mucho menos relevante. Y quiero decirles que por las características de este virus respiratorio, lo más probable es que llegó para quedarse. Quedará pues en el repertorio de estos virus respiratorios
que vivimos cada año, como es el caso de la influenza estacional, y que cada año todos estos virus al final no son seres vivos, ya lo hemos platicado ampliamente, son información genética, pero con la capacidad de desarrollar, de evolucionar, de desarrollar nuevas características que le impiden a nuestro sistema inmunológico reconocerlo y atacarlo. De manera que ya cuando estos virus se mantienen presentes en la población nos da tiempo de tener vacunas, y esa vacuna pues se lleva a cabo, por ejemplo, la vacuna que se va a desarrollar para la influenza común y corriente del 2020 es hecha, está pues desarrollada con las características de los virus que se presentaron el año pasado, y así cada año se tiene que actualizar esta vacuna, porque si no pues va perdiendo su efectividad, y eso es lo importante de este asunto de las vacunas, y que al final el virus es un ente inteligente que tiene esta capacidad de salvarse, de escurrirse de nuestro sistema inmunológico cada año. Muy bien, también les quería platicar, en esta conferencia de hoy se volvieron a reforzar todas las medidas del sano distanciamiento, como ustedes saben. 1,5 metros entre una persona y otra en un espacio público, evitar a como dé lugar y casi prohibitivo para las personas de alto riesgo que ya comentamos, el ir a lugares que tengan confinadas más de 5,000 personas, todos esos eventos como los grandes conciertos, por ejemplo. Todas las personas que no sea imperante ir a lugares muy concurridos como podría ser el metro, particularmente el de la Ciudad de México, pues evitarlo, o por lo menos tratar de utilizarlo en horas donde no haya tanta concurrencia. Siempre midiendo, dando 1,5 metros de sano distanciamiento. Y definitivamente entre que son peras o manzanas, ya no se le recomienda a la población de alto riesgo que incluso salga a la calle. Tenemos que apoyarlos, tenemos que hacerles su supermercado, comprarles sus víveres para que ellos no tengan que salir en casa. Hoy una persona me contactó para hacerme una pregunta muy interesante. Hemos abordado este punto, pero quiero ser muy enfático porque es lo que va a suceder en la gran mayoría de las familias, en las casas. Hay personas mayores que viven con gente que está en edad reproductiva, y esta gente en edad reproductiva necesita pues salir a trabajar. Por lo menos hasta el momento actual no hay una indicación de que la gente se tenga que quedar en casa. Muchas empresas sí van a empezar a platicar el home office o trabajo desde casa, pero personas como servidores públicos que tienen que atender a personas que tengan que trabajar con máquinas cuyo trabajo sea manual, es poco probable que esto suceda. Entonces estas personas pues van a tener que ir y venir al trabajo, y me preguntaban que qué medidas se tenían que tomar porque una persona cercana en el sitio de trabajo resultó positiva. Pues bueno, esto ya lo hemos venido platicando, pero voy a ser mucho más específico. Pues siempre hay que asumir que nos podemos contagiar estando en la calle, y ya dijimos que muchas personas nos vamos a contagiar y de hecho vamos a ser infectivos, o sea, con la capacidad de infectar a otros sin siquiera tener un solo síntoma, y esto vamos a hacer la gran mayoría de las personas. Entonces siempre tenemos que asumir que tenemos el virus, y durante esta fase fuerte de contingencia tenemos que evitar estar cerca de nuestros adultos mayores, aunque sea en nuestra propia casa. Utilizar de preferencia cubiertos por separado. En realidad el virus no resiste a un buen lavado de los trastes. Sin embargo, vamos a extremar precauciones
y la persona que trabaja, que va y viene, que está conviviendo en casa con adultos mayores, pues mejor utilizar sus propios cubiertos. También es muy importante, en la medida de lo posible, que utilice su propio baño. Si hay la posibilidad de utilizar cubreboca en casa, pues también lo pueden hacer, que todos que lo pueden hacer, pues asumiendo que pueden estar infectados y que pueden contagiar. Sí hay, porque bueno, ya en muchos lugares no se encuentran, pero ustedes pueden utilizar una cubrebocas de tela y utilizarlo en casa para los mayores. Y también pues, contacto, todo lo que pueda estar, todo lo que estas personas puedan tocar, pues también hay que estarlo sanitizando de manera constante. Yo les he platicado que no es necesario que utilicen sustancias muy sofisticadas. No quiero hablar de marcas, pero no es necesario que compren estos atomizadores de nombres rimbombantes. Ustedes pueden utilizar el limpiador multiusos de su preferencia. También el cloro pues es efectivo, nada más que el cloro no es una sustancia que yo siempre recomiende, porque el cloro es tóxico para los humanos también. Puede ser pues cualquier sustancia tensoactiva de la marca que ustedes quieran, y con eso, con un trapito, pasarle a las superficies de mayor que todos tocamos, como podrían ser las chapas, como podría ser la mesa, las agarraderas de las sillas, los antebrazos de la silla, el control de la televisión, importantísimo, el teléfono domiciliar, si domiciliario, si las personas lo tienen, ya en muchas casas no hay. Todas las superficies que toquemos de manera general, todos en casa, esas superficies deben de lavarse, ¿no? Deben de pasarle el trapo, el refrigerador, donde prendemos las placas de las estufas, etcétera. Y pues es un poco frío, se escucha un poco inhumano. Sin embargo, tenemos que tomar acciones fuera de lo común en una situación que es fuera de lo común. Así tenemos que estar mentalizados, tenemos que hacer todos un sacrificio para poder salir avantes de esta crisis de salud. Recuerden que lo importante en este periodo es, pues, no que no haya gente que se infecte. Realmente esto es como una bolita de nieve que se genera en la cima de la montaña y va a ir cayendo, y tendrá que irse haciendo grande hasta cubrir este 80% de la población que hablamos, por lo menos. Pero es diferente a que esa bola de nieve vaya a 200 kilómetros por hora a que vaya a 20 kilómetros por hora. Y la gran diferencia es que tomemos todas estas medidas importantes para disminuir los contagios, y que todas esas personas que vayan ingresando al hospital sean así a cuentagotas, y esto da tiempo que también las personas que ingresaron 15 días antes, 10 días antes, sean dadas de alta, y que no se abarroten los hospitales, los lugares donde nos puedan asistir médicamente, porque no deja de haber gente que vaya a hacerse una cesárea, mujeres a tener un parto. No van a dejar de haber apendicitis agudas, personas con colecistitis aguda, personas que tengan que operarlas de urgencia por una hernia, personas que les dé neumonía de cualquier otro origen. No va a dejar de haber personas con crisis hipertensivas, con infartos cardíacos. Y el problema que están afrontando ahorita en España y en Italia es que los casos son tantos que simple y sencillamente han tenido que diferir la atención médica de muchas personas, lo cual es horrible. Imagínense pues llegar con dolor abdominal o dolor de pecho infartándote y que te digan que no te pueden atender porque no hay quien te pueda atender, ni hay camas, ni hay recursos.
Es terrible, es inhumano pensar en eso, y por eso nosotros tenemos que ser muy responsables y evitar que esta propagación del virus se vuelva algo totalmente fuera de control. Pues, dicho en otras palabras, lo que tratan nuestras autoridades es administrar esta crisis por la que estamos pasando. No veo preguntas el día de hoy. Yo creo que todos están muy resguardados en casa, es lo que quiero pensar, que hasta el celular no quieren tocar. Pero estaré pendiente, como quiera que sea, de sus interacciones, de dudas que puedan tener, y las vamos a disipar con todo gusto. Y eso creo que es lo más importante del día de hoy. Se me pasaba nada más comentarles un detalle de las falsas noticias que han estado circulando. También hubo una falsa noticia de que hay una vacuna rápida, pero que el gobierno no la quiere liberar. Bueno, las vacunas, no vacunas rápidas, pruebas rápidas de diagnóstico. Son pruebas cualitativas, suelen ser cualitativas, es decir, son como pruebas de embarazo. Un color dice que sí, otro color dice que no. Son pruebas que vienen de China, no podemos decir que no sirven, pero no han sido validadas por la Secretaría de Salud como un mecanismo eficaz. O sea, que no vayan a decirle a una persona que está sana cuando sí está enferma, que es lo grave, o al revés, que le digan a una persona que tiene la enfermedad cuando está sana, que eso sería menos problema. Pero el primer escenario sí sería un grave problema, la gente se confiaría, se iría a su casa, el médico que vea a esa persona no tomaría las medidas adecuadas, y entonces esta situación se podría agravar para esta persona. Por eso es muy importante tener mucho cuidado con las pruebas rápidas, y todavía se está haciendo la gestión. Todavía estas empresas que quieren vender pruebas rápidas tienen que demostrar que son efectivas, que no se equivocan, para que la Secretaría de Salud les dé un registro y se puedan recomendar incluso por la Secretaría de Salud. Esto no quiere decir que la gente no las pueda conseguir ya cuando estén aquí. Sí se las pueden conseguir, se las pueden hacer, y habrá que interpretarse el resultado, pero de eso a que sea una recomendación de la Secretaría de Salud, pues todavía no. Espero ser claro en ese sentido. Lili Ann, gracias doctor por la información, con todo gusto. Lili. Me dice Marcela Opaso, hola doctor, me alegra que esté bien y de verlo. Doctor, yo tengo un sobrino de 25 años, estaba trabajando en una empresa y se sentía con dolor de cuerpo y de cabeza, y le dieron licencia 7 días. Le dijeron que era solo un resfrío y él viajó a su casa, y hoy le mandaron un mensaje a su celular diciéndole que un compañero de trabajo salió positivo. Hoy él fue al médico y le dijeron que visita a reposo, les dieron antibiótico. ¿Qué se hace en este caso? Bueno, es muy importante tu pregunta, Marcela. Supongo que estás en México y tu sobrino también. Definitivamente tu sobrino cumple con la definición operacional de caso sospechoso, y definitivamente sí tiene que estar resguardado en casa, pero con los síntomas que tú me estás describiendo tiene que hacerse la prueba para COVID-19. Ampliamente les he pasado el 800, no me lo he aprendido de memoria, el 800 de la Secretaría de Salud, para que se pongan en contacto. Y todavía en muchos lugares, porque no son tantos los casos, la autoridad está logrando visitar a los enfermos y hacerles la prueba, dependiendo en dónde se encuentre él. Y si no, le dirían a qué unidad hospitalaria tiene él que presentarse para realizarse la prueba. Pero definitivamente él es un caso sospechoso. ¿Por qué? Porque estuvo expuesto durante un periodo de contagiosidad del virus de una persona, y después presenta síntomas, y la persona que
que probablemente lo contagió ya tiene una prueba positiva. Entonces, a como de lugar, busquen que se le haga por favor la prueba, y él y ustedes tienen que tener todas las medidas necesarias para evitar que haya más casos en casa. Acuérdense que ahorita la gran mayoría de los casos, por la etapa, por el escenario en el que estamos en la evolución de esta epidemia en nuestro país, todavía los casos son familiares. O sea, está siendo muy común que alguien se contagie en casa y contagia a otros miembros de la propia familia o de gente que cohabita. Xochitl Pérez nos dice, habla de la falsa noticia de que helicópteros pasaron con medicamento por las alturas de la Ciudad de México. La verdad, no hay tantas falsas noticias, pero esta no me la sé. No sé, no entiendo con este mensaje cuál es la esencia, pero pues si nos quieres platicar lo podemos detallar, pero no tengo idea de cuál es lo malo de pasar helicópteros con medicamento por las alturas. No sé, a lo mejor lo aventaban o no sé, pero de todas maneras sí aprovecho para decirles que no hay un medicamento eficaz. Hay algunos fármacos que han de manera anecdótica ayudado a algunos casos, y esto digo de manera anecdótica porque no están sometidos a la fuerza de la ciencia, y no es que sean malos, sino que acuérdense que todo esto es nuevo. Muchas de las cosas las estamos improvisando o haciendo por todo lo que sabemos de otros virus respiratorios, pero hay muchas cosas que se tienen que conocer de este virus, y cosas que van a irse modificando muy probablemente, cosas que hoy pensábamos a lo mejor no son tan ciertas después, pero sí les puedo decir que a pesar de todo la información que tenemos es muy, muy confiable, porque mucho de lo que hoy sabemos es a partir del primo de este virus, que es el SARS-CoV-1, que dio una epidemia en el 2003, si se recuerdan. Y este virus, aunque tiene mutaciones, como ya hablamos, que van mutando, muchas cosas se parecen con ese, y en cuanto a su manera de presentarse, también se parece a los de la influenza, como un virus respiratorio. Entonces, no hay un fármaco que digamos es eficaz. Sin embargo, hay anécdotas que ya están publicadas, y como les he platicado incluso el día de ayer, si a mí me tocara atender un caso de estos y yo supiera que la hidroxicloroquina, que es el Plaquenil que me preguntaban ayer, y no tiene indicaciones, contraindicación esa persona para dárselo, pues yo se lo daba. La verdad es que lejos de hacer un daño, parece que les hace bien, que hay un beneficio. Lo mismo, hay un reporte de Francia que dice que el Advil, así tal cual el Advil, que es el ibuprofeno, se asoció con el desenlace fatal de un caso. No hay suficiente fuerza de causalidad, pero si yo tuviera un paciente en este escenario, pues yo no le daría Advil, definitivamente. Ahorita la recomendación es paracetamol para los síntomas de fiebre y de malestar general. Me dice Vanessa Hurtado, hola, lo que pasa es que iban a fumigar los helicópteros. No sé, la verdad es que desconozco la información. No sé, pero obviamente sí hay nebulizaciones que se utilizan, que son soluciones sanitizantes, que las utilizan sobre todo para lugares confinados, el transporte público, etcétera, y no hay ningún problema. Eso se puede usar con seguridad. No he sabido, al menos soy ignorante en el tema de que sean útiles en una, pues hacerlo a partir de helicópteros para hacia abajo. Realmente no
no le veo mucho sentido, ¿no? La mayoría de la sustancia se perdería en superficies que no son las que nos infectan, pero bueno, todo puede suceder. Como quiera que sea, yo no creo que ninguna autoridad sin avisarnos y sin justificar el gasto público y la eficacia de la maniobra, pues no nos informaran. Así es que eso, pues ya de entrada es fake news, porque no vimos ningún comunicado del gobierno. Nos dice Lupita Estrada, no sé si ya lo haya comentado, pero qué tan cierto es que es un virus de frío y que la entrada de la primavera nos puede ayudar un poco por el calor. Teóricamente sí. Los virus respiratorios, por eso siempre van a producir enfermedades en la temporada de frío, porque son más viables. Más viable es que en vez de durar 3 días en una superficie, en el calor, a lo mejor dura 1 o 2, pero si dura un día, con eso tenemos suficiente para infectarnos. Entonces, es muy probable que disminuye la probabilidad, el riesgo de contagiarse. Sin embargo, esto no es algo que deba de hacernos bajar la guardia. Ojalá que sí, que después sepamos que sí. Pero también les recuerdo el otro concepto. Los virus son entes inteligentes que tienen la capacidad de mutar. Y, por ejemplo, mutar para no ser tan termosensibles. Entonces, ser termoestables. Y eso es un mecanismo probadísimo de que sucede, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en situaciones de el dengue, que el virus del dengue no es viable en zonas más altas. Es muy sensible este virus a la presión de la atmósfera. Sin embargo, el virus ha mutado y ahora vemos dengue en zonas donde cuando yo era estudiante de medicina, pues era de chiste pensar que en zonas altas se pudiera presentar dengue, y sin embargo ya lo vemos en lugares de mayor altura. Entonces, tampoco hay que confiarnos. Los virus tienen esta capacidad de mutar, de adaptarse a nuevos ambientes. Finalmente, todos los seres vivos en este planeta y entes como los virus y otros todavía más raros que se llaman priones, tienen la capacidad de modificarse, de adaptarse al medio ambiente, porque lo que quiere todo un ser vivo, que es poderse al final reproducir y poder asegurar su sobrevivencia, su supervivencia en este planeta. ¿De acuerdo? Entonces, yo no quisiera decir que vamos a tener un escenario mucho más halagüeño por el calor. Porque la otra que les he platicado es que, aunque eso pasara, una persona que está con la posibilidad de infectar, si le tose a otra o tose en una superficie, en un fomite, donde llega otra persona, toca ese objeto y se agarra la cara, pues ya con eso se toca la cara y ya con eso se inocula y se va a infectar. Aunque el 80% de los casos no tengan mayor problema, pero esa persona se puede infectar y puede ir a llevarle el virus a una persona que sí puede desarrollar la enfermedad grave, incluso hasta fallecer. Bueno, pues parece que son todas las preguntas. Espero haber sido claro en esta noche de viernes. Vamos a continuar en la medida de lo posible de hacer estas charlas de acompañamiento. Seguimos ahí, que no ha agarrado la fuerza de los casos, al menos como se presentó en otros países. Ayer habíamos tenido 46 casos nuevos, hoy fueron 39. Obviamente esto tampoco son cifras absolutas, porque también necesitamos, a lo mejor, por ejemplo, el caso, el sobrino de Marcela, me parece que nos comentó,
A lo mejor él todavía no se hace la prueba y se hace la prueba y en vez de habérsela hecho hace 3 días, apenas se la va a hacer ahorita y eso modifica la casuística. Sin embargo, a lo que me refiero es que no ha habido esa explosión hasta el momento actual, que sí es muy probable que se vaya a presentar en los próximos días, pero para estas alturas de la evolución, de que se presentó el primer caso en México hasta el momento actual, en otros países como fue en Italia, pues para estas alturas ya había miles de casos diarios nuevos. Entonces, hasta ahorita la llevamos tranquila. Esperemos que así la llevemos tranquila, aunque se sigan dando tiempo, dando casos, perdón, podamos estarlos administrando bien para que se vayan atendiendo los que requieran hospitalización sin abarrotar los hospitales. Bueno, los veo mañana. Les mando un abrazo, descansen, que tengan un lindo fin de semana. Tenemos el reto de hacer fines de semana divertidos, sobre todo los que tienen niños, de hacerlos dinámicos, pues sin tener que ir a lugares concurridos. Nos vemos pronto, un abrazo.